Estudios de Canal 9 en la ciudad de Corrientes, Quintana 727. Estamos con invitados, estamos con el doctor Alejandro Berardi, quien es especialista en alergia e inmunología, porque, bueno, arranca hoy la primavera, pero tiene un lado B también podemos decir, y tiene que ver con las alergias estacionales, las alergias de primavera. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Joana. Sí, tenés razón, en esta época empiecen a verse los tipos de alergia que denominamos estacionales, que son debidas al polen que eliminan las plantas. Uno pasea por la ciudad de Corrientes y está realmente hermosa, vemos todos los lapachos florecidos, por ejemplo, y el que tiene alguna clase de alergia ya la mira con cierto resquemor. Sí, porque estamos muy acostumbrados a encontrar relación causa-efecto en las cosas, vemos el lapacho florecido con todo su colorido y nos llama la atención. Pero por debajo del lapacho hay muchas otras plantas que tienen flores que no son llamativas, como pueden ser flores de algunos yuyitos, que son muchos más que los lapachos, y que eliminan al ambiente grandes cantidades de granos de polen, que es la forma en que se reproducen las plantas, muy pequeñitos, que entran con el aire que respiramos a las vías aéreas. Al individuo que es alérgico a ese grano de polen le provocan los síntomas de rinitis o asma. ¿Se puede hacer una especie de ranking de cuáles son hoy las plantas, los árboles que entran en floración y que más nos afectan? El mango, por ejemplo, es algo realmente temido por la persona alérgica. El mango es temido porque realmente da reacciones, sí, pero por contacto. Es decir, si uno está debajo del mango o toca las ramas, las hojas, estuvo barriendo o come la fruta, puede tener reacciones por contacto. Muy difícilmente por inhalación de las partículas del grano de polen del mango, porque es un polen muy grueso y pesado que cae al piso. Ajá. Lo mismo pasa con el pino, que no es que no sea alergénico, pero es un polen pesado que no se transmite a grandes distancias, no se moviliza a grandes distancias con el viento. En cambio, el fresno, por ejemplo, que es un árbol de sombra muy común en nuestra ciudad, que tiene una florcita no muy llamativa, que no le llama la atención ni siquiera a los insectos, a las abejas que podrían polinizar, elimina grandes cantidades de polen a mucha distancia. Se han encontrado partículas de polen hasta 60 kilómetros de distancia de la planta que está polinizando. Es más preocupante el fresno entonces que un lapacho, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué podemos recomendarle a las personas que nos estén viendo que sienten que en esta época, bueno, la alergia entra en su etapa de mayor... Lo más recomendable es tener el diagnóstico de su enfermedad, saber que tiene una rinitis alérgica, saber que tiene una forma de asma bronquial con un mecanismo alérgico, y tratar de identificar el alergeno significa poder saber de qué se tiene que defender o de qué se tiene que cuidar. Por eso es importante hacer el diagnóstico alergológico específico, que por otra parte son pruebas muy sencillas, muy rápidas, que en 15 minutos nos dan el resultado. Si uno sabe que es alérgico a determinada polinosis, bueno, en esa época del año deberá reforzar la medicación si no la venía o empezar a usarla si no la venía usando. La medicación se puede usar en forma preventiva o para tratar los síntomas. ¿Se ve más personas alérgicas? No sé si da la sensación o es porque se realizan los diagnósticos más específicos, pero uno habla y a todos, quiera o no, alérgico a algo pareciera ser. Es cierto, lo que se viene viendo en los últimos 10 o 15 años es que los cuadros alérgicos están creciendo como si fuera una epidemia. Sí. Hoy por hoy podemos decir que un 30% de la población, es decir, 3 personas de cada 10 tienen algún problema alérgico, aunque no lo sepan, aunque lo confundan. Por ejemplo, el paciente con rinitis confunde muy fácilmente sus síntomas con el resfrío común. Pero la alergia sí ha venido aumentando la prevalencia, ya te digo, en los últimos 15 años en forma exponencial. Ahora, ¿yo cómo sé que es una alergia y no, por ejemplo, un resfrío estacional, como usted decía? ¿Es la fiebre la diferencia básica acá? Y esa es una de las diferencias, que puede no llegar a ser fiebre, pero es quebrantamiento, dolor de cuerpo, el tipo de secreciones. El paciente con una rinitis alérgica típica siente que su nariz se transforma en una canilla porque segrega mucha secreción acuosa que molesta y dificulta incluso los quehaceres diarios. Tiene mucha picazón de nariz, paladar y ojos, y estornudos en salva, es decir, estornudos uno tras otro.
El que tiene un resfrío común de invierno sabe que es un proceso autolimitado, que le dura 3-4 días y que a lo mejor lo tiene 2, 3, 4 veces al año. El paciente que tiene una rinitis alérgica sufre en la estación, por ejemplo, en esta época, si es una rinitis por alergia al polen, puede tener todos los días de su vida, incluso más de una vez al día, estos síntomas que llegan a ser agotadores, porque uno por ahí puede sentir algo de satisfacción con un estornudo y con rascarse la nariz, pero tener muchos estornudos seguidos son agotadores. Ahora, yo soy alérgica, ¿voy a ser alérgica toda mi vida o me puedo llegar a curar esa alergia? ¿Hay tratamientos nuevos? La alergia tiene una base genética. Sí. Es decir, hay genes que codifican para la predisposición a tenerla. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la alergia no se cura. Pero si uno sabe cuál es el alergeno y lo puede evitar, o empezamos a hacer lo que se llama inmunoterapia específica de alergenos, las vacunas clásicas de la alergia, podemos llegar a tener una recuperación de ese paciente y que puede llegar a ser una vida totalmente normal, porque se generan anticuerpos que lo defienden frente al alergeno. Es tan linda la primavera para disfrutarla, para estar al aire libre, así que bueno, a tratarse y aceptar. Es la época de la floración, todo se pone más lindo, las calles, las plazas, los jardines y demás, así que bueno, es el lado negativo, si se quiere, de esta primavera, pero con un poco de atención, sin duda que se pueden sortear algunos de los síntomas molestos. Exactamente. Muchísimas gracias. La palabra del doctor Alejandro Berardi, quien es alergista, especialista en inmunología, hablando aquí desde los estudios de Corrientes. Compañeros, adelante ustedes desde Resistencia.